Ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Bueno, hoy estamos, como decía, celebrando la misa votiva de San José, porque estamos en el año de San José. Y los miércoles son sus días especiales. Y estoy celebrando, porque puedo escoger, esta misa votiva de San José. Pero también hoy estamos celebrando, y la Iglesia también celebra, la fiesta de los protomártires romanos, que fueron los mártires los cristianos, que fueron acusados por Nerón en el año 63-64 de incendiar Roma, y los llevaron al martirio, los martirizaron, y después los convirtieron en teas vivientes en los caminos ahí de Roma. Una persecución que duró casi 3 años, desde el 64 hasta el 67, y que según la tradición, en chiquitito, lo de tradición, probablemente fue en la época en que murió San Pedro. Y esta fiesta se ha colocado después de la festividad que tuvimos ayer, de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, donde estábamos celebrando esos 2 grandes columnas y apóstoles de la evangelización, de nuestra primera evangelización. San Pedro, que conformó el pueblo elegido, el pueblo judío, lo llevó a su plenitud con Cristo, y San Pablo, que extendió el mensaje fuera de los contornos del pueblo judío a los gentiles, a los que no eran judíos. ¿Y por qué hago esta referencia a todos esos santos y mártires? Porque nosotros, si queremos realmente responder a nuestro Señor, si queremos hacer que nuestro Señor entre en nuestro corazón, tenemos que dar la prioridad a nuestro Señor Jesucristo. A algunos con el martirio les pide ser mártires, dar la vida por Cristo, con la efusión de la sangre, y eso es el martirio. Y por eso en las fiestas de los mártires vamos de rojo. Pero hay otro martirio, ¿no?, que es el martirio blanco, el martirio de la fidelidad, que es otra forma de vivir nuestra vida cristiana. Y cada uno de ustedes tiene una vocación. Vivir con fidelidad su vocación es ser esos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Dios llamó a estos primeros mártires a dar testimonio de su fe de esa manera. A lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que han dado testimonio de su fe con su vida. Muchas veces nosotros tenemos muchos santos que son religiosos y religiosas, y esos son los libros que leemos de ellos, y muchas veces decimos: caray, ¿yo cómo puedo imitar aquí a San Francisco de Asís con su vida, ¿no?, que es tan como especial, tan bonita, ¿no?, pero poco imitable, ¿no?
tenemos nosotros que ser esos nuevos santos que con nuestra vida pues podamos ser estímulo, ejemplo para nuestros hermanos. Ustedes pues seguramente no van a dar testimonio de fe con su sangre, pero sí con su fidelidad. Fidelidad a ser hombres y mujeres pues de oración, ser hombres y mujeres que vivan la vida de sacramentos, ser hombres y mujeres que pues acepten sus sacrificios. Cuando uno mete la pata y se la disloca, pues vivir eso con alegría, no estando haciéndose un mártir, ¿no? ¡Ay, mi pie! No, sino vivirlo con alegría, ¿no? No lo digo por nadie. Pero vivirlo con alegría, ¿no? Esas dificultades, ¿no? Que tenemos, ¿no? No ser como esos señores que cuando tienen gripa, pues parece que se están muriendo, ¿no? Parece que están en la antesala del féretro. No ser como las señoras que pues tienen gripa y siguen trabajando, siguen cuidando la casa y todo lo demás, ¿no? Sí, ser así como fuertes, resilientes, que antes se llamaba tener fuerza de carácter. Pues, ¿qué es lo que nos pide? Yo creo que nuestra oración, nuestras reflexiones, tendríamos que tener como dos elementos. ¿Qué es lo que Dios nuestro Señor me pide? Y una vez que sepa qué es lo que Dios nuestro Señor me pide, hay vocaciones hoy en la Iglesia que su carisma es vivir su vocación, ¿sí? Vivir esa espiritualidad, esa obligación, ese camino que Dios nuestro Señor les ha dado, ¿no? Por ejemplo, los miembros del Opus Dei, que es vivir la santificación de su vida diaria, ¿no? Ese es el gran medio. Bueno, eso es no solamente exclusivo de ellos, es de todos nosotros, vivirlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que descubrir qué es lo que Dios me pide, en el concreto, ¿no? No en el genérico, sino en el concreto. En esta familia, en esta circunstancia, en esta ciudad, en este país, en este momento de la historia, ¿qué es lo que Dios nuestro Señor me pide? Y en segundo lugar, una vez que descubro qué es lo que Dios nuestro Señor me pide, pues pedirle a Él la ayuda, porque solo podemos hacer muy poquito, pedirle a Dios nuestro Señor la ayuda para vivirlo con plenitud, eso que nuestro Señor nos está pidiendo. Y yo creo que eso es lo que San José hizo. Eso es lo que hicieron estos protomártires. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con estos dos endemoniados. Les devolvió la salud. ¿Y qué es lo que privilegiaban estos ciudadanos de este pueblo, que era pagano? Aquí en este evangelio como que se remarca mucho lo que no es judío, lo que es pagano, en todo, ¿no? Se fue a la tierra de los Gadarenos, se fue a la otra orilla de Israel, se fue a la tierra que no era, en los cementerios, además con los cerdos. Ahí sí que hay un error realmente divino, poner a los cerdos como animales impuros. No tengo ni idea por qué le pusieron animales impuros, porque son bien puros. Engordan un poquito, pero son bien puros. Pero bueno, todo eso. Y cómo nuestro Señor, aparte de todo, les da la salud, les salva, les vuelve otra vez a dar carta de ciudadanía. Y sin embargo, como los que cuidaban huyeron a la ciudad y salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Había hecho un milagro, había salvado a dos de sus conciudadanos, a dos de sus hermanos, y preferían las cosas materiales a la salvación de las personas. Como nosotros muchas veces en nuestra vocación tenemos que saber liberarnos de esas cosas materiales para tener un paso hacia arriba, estar en otra dimensión, en una dimensión más abierta. Bueno, pues eso es lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la aclamación antes del Evangelio
de alguna manera nos dice el párrafo que el Padre nos ha llamado a ser primicias de sus criaturas, ser esos ejemplos, esos testimonios. Y eso es lo que pues tenemos que pedirle todos los días a nuestro Señor Jesucristo. Primero, saber qué es lo que tengo que hacer. Y segundo, pedirle a Dios nuestro Señor ayuda para hacerlo. Pero quien lo va a hacer soy yo. No va a venir Jesús a hacerlo en mi lugar. Soy yo quien tiene que vivirlo. Bueno, pues que nuestro Señor Jesucristo nos ayude en este caminar. Y pidámosle mucho a San José, a nuestro santo patrono, que cuidó de la Virgen María, que cuidó de Jesús, que fue el que cuidó de esa incipiente iglesia que estaba comenzando en esos dos personajes, Jesús y la Virgen María, y que después acogió a esos apóstoles, que Él, que cuidó de la iglesia, nos ayude a cada uno de nosotros a ser de alguna manera también San José, que tenemos que cuidar a nuestra iglesia. Primero a nuestra iglesia doméstica, nuestra familia, pero después a esa iglesia que es un poco más que doméstica, que son todos esos hermanos y hermanas que junto con nosotros vamos caminando al camino y al encuentro con el Señor. Que Jesucristo nos bendiga, nos ilumine en nuestra vocación y nos dé fuerza para vivirla en plenitud. Que así sea.